Hay trabajos que a simple vista parecen súper sencillos, ¿no? Una serie de tareas que se repiten y repiten día tras día. Pero a ver, ¿qué se esconde realmente detrás de esa aparente simplicidad? Hoy vamos a meternos en la historia de Javier, un operario de una línea de montaje, para descubrir esa red compleja de exigencias que forman su trabajo, una carga que en su mayor parte es totalmente invisible. Ok, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver qué hace Javier exactamente. Después, nos metemos con un concepto clave, el de la carga invisible, para poder analizar su trabajo en tres partes, la física, la mental y la psíquica. Y al final, ojo, veremos una posible solución y el tremendo dilema que trae consigo. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a conocer a Javier y a entender qué hace en la fábrica. Este es nuestro punto de partida. Escuchen esto. Es el propio Javier describiendo su labor. No es una idea abstracta, son acciones súper concretas. Y presten atención a esa última parte. Bastante fuerza. Desde el vamos, el componente físico es obvio, salta a la vista. Pero créanme, esto es solo la punta del iceberg. Muy bien, ahora dejemos la tarea específica por un momento y subamos un nivel. Para entender de verdad lo que le pasa a Javier, necesitamos un concepto que lo abarque todo. Y ese concepto es la carga global de trabajo. Entonces, a ver, ¿qué es esto de la carga global? Lo más importante que hay que entender es que no se trata de sumar tareas como si fueran manzanas. Para nada. La palabra clave aquí es sinérgico. Esto significa que las distintas exigencias interactúan, se potencian entre sí y, claro, obligan al trabajador a un esfuerzo de adaptación constante. Esta carga global se puede dividir en tres dimensiones, tres patas que vamos a ir revisando. Primero, la carga física, que es la más obvia de todas. Luego, la carga mental, que tiene que ver con la cabeza. Y finalmente, la carga psíquica, que es la más sutil, la que se relaciona con lo emocional y social. Arranquemos entonces por la primera dimensión, la más tangible, la que deja marcas directas en el cuerpo, el desgaste físico. La carga física de Javier no es una sola cosa, son varias. No es solo el movimiento del brazo con el atornillador, es también tener que estar de pie toda la jornada. Es mantener la misma postura durante horas. Y claro, el movimiento repetitivo y con fuerza, una y otra vez. Todo esto va sumando al agotamiento. Y miren qué interesante esto. La carga física se puede dividir en dos. Por un lado, la estática, que es básicamente estar parado. Uno podría pensar, bueno, no es para tanto, pero a la larga puede generar problemas serios en las piernas, como várices. Y por otro lado está la carga dinámica, que es el esfuerzo del movimiento, el de atornillar, que te inflama los músculos. Javier, por supuesto, sufre las dos al mismo tiempo. Ok, dejemos el cuerpo un momento y pasemos a la mente. Aquí es donde la carga se vuelve menos obvia, pero igual de poderosa. Hablemos de la fatiga mental. Y aquí surge una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que un trabajo tan monótono sea mentalmente agotador? Suena raro. La respuesta, como vamos a ver, está en una mezcla de dos cosas. Algo llamado subcarga y la presión constante del tiempo. Aquí están las causas de esa fatiga. La monotonía, por supuesto. Pero fíjense en ese tercer punto, subcarga mental. Es un concepto increíble. No es que el cerebro esté sobreexigido. Es todo lo contrario, no se le exige casi nada. Y si a esa falta de estímulo le sumamos la presión del ritmo de la línea, que no para, tenemos un cóctel agotador. Y esto lo deja clarísimo. La subcarga mental es peligrosa. La mente, al no tener desafíos, literalmente se apaga. Esto te lleva a perder la atención, a sentirte somnoliento, y eso, en una línea de montaje, aumenta muchísimo el riesgo de accidentes. No es un simple aburrimiento, es un factor de riesgo laboral. Y ahora vamos con la tercera dimensión, quizás la más invisible de todas, el peso psíquico. Aquí ya entramos en el terreno de lo emocional, de lo social en el trabajo. La carga psíquica de Javier viene de varios lados, de no tener casi nada de iniciativa o autonomía, de que su tarea lo aísla y no fomenta la cooperación. Si a esto le sumamos el bajo reconocimiento que tiene su puesto y una participación nula en las decisiones, bueno, todo eso va pesando en el ánimo y en la motivación. Este ejemplo es perfecto. La falta de control sobre algo tan básico como ir a tomar un descanso o moverse de su lugar es un recordatorio constante de su poquísima autonomía, y eso incrementa la carga psíquica día tras día. Y justo cuando parece que ya tenemos el panorama completo del problema, la historia da un giro. Desde la supervisión aparece una propuesta, una posible solución. La idea es simple.
Rotar entre diferentes puestos de la línea. Y la frase del supervisor es genial. Repartir la carga desagradable. Fíjense que no dice la carga física, dice desagradable. Es un reconocimiento, quizás sin querer, de que hay una carga que va más allá del cuerpo. Una carga que tiene que ver con la monotonía. Pero acá mismo es donde aparece el gran dilema para Javier y sus compañeros. Rotar de puesto sería menos aburrido, lo que claramente aliviaría la carga mental y psíquica. ¿El problema? Que también sería más cansador, porque implica aprender movimientos nuevos, hacer otros esfuerzos, aumentando la carga física. Es un intercambio, no hay una solución perfecta. Y con esto llegamos al cierre. El punto clave a recordar es que estas tres cargas no van por separado, se potencian entre ellas. El agotamiento físico se siente mucho peor por culpa del aburrimiento mental, y el estrés de no tener ningún control hace que todo lo demás sea más difícil de soportar. La carga global de Javier es, en resumen, una tormenta perfecta. Lo que nos deja pensando en esta pregunta final. El caso de Javier nos demuestra que no hay respuestas fáciles. A veces, para aliviar un tipo de carga, se termina intensificando otra. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio? ¿Cómo se diseña un trabajo que sea sostenible para una persona en todas sus dimensiones? Es una reflexión que va mucho más allá de la fábrica de Javier y nos interpela sobre la naturaleza misma del trabajo hoy en día.